Es la noche de César. La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have Tenemos muchas noticias hoy en lo económico. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Alguna buena? Sí, bueno, hay alguna buena noticia hoy. Por ejemplo, la mejora en la posición exterior, Rajoy que se muestra mucho más optimista, una línea del Gobierno de Madrid que parece que va a ajustar el presupuesto por el lado de los gastos y no por el lado de los ingresos, dando ejemplo, etcétera. Quiero decir, hoy no es un mal día. Bien, vamos mejorando. Emilio González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué haces doblete esta semana? No te cansas tú de hablar de economía, ¿eh? A ti todo lo que sea No, vamos a ver, a mí de lo que me cansa ya es de hablar de la crisis, porque es que llevamos desde 2007, venga, ¿no? Y es que parece monotema. A mí antes me gustaba mucho escribir también pues temas de empresas, de economía internacional, tal. Y ahora es que, vamos, o escribes de la crisis o no te publican. Claro que no, es verdad. Antes de la crisis, ¿de qué hablaban los periodistas económicos? Pues hablábamos de muchas cosas muy entretenidas, operaciones corporativas. Existían los periodistas económicos antes de la crisis. Damos fe, ¿no? Sí. Efectivamente. Profesor Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y los analistas también existían. Emilio, de todas formas, es muy optimista. Dice, llevamos hablando desde el 7. No, desde el 5 veníamos anunciando la crisis. Y desde el 7 decíamos, ya está aquí. Pero cuando otros decían que todavía no estaba aquí. Otros dijeron que nada, que eso éramos antipatriotas y que era el problema. El problema estaba ahí, ¿no? Es verdad. Bueno, Emilio dijo hace 2 días aquí que para diciembre íbamos a pedir el rescate. Ha tardado poco en desmentirte el presidente del gobierno. No el presidente del gobierno, fuentes de la Moncloa, que han dicho hoy, y por ahí vamos a comenzar el repaso, Juan Ramón, que hasta 2013, que en este año, 2012, no lo vamos a solicitar. Sí, básicamente, pues fuentes de Moncloa están diciendo que este año no lo vamos a solicitar, quedan 2 meses y la mayor parte de las emisiones, sobre todo el octubre caliente que teníamos, ya ha pasado y que por tanto parece que no lo necesitamos o que podemos aguantar hasta 2013 sin pedirlo. De hecho, Rajoy hoy en el Congreso pues ha venido a decir algo similar, que cuando sea necesario lo pedirá, que no nos quepa ninguna duda, pero que de momento no lo ve necesario. Escuchemos a Rajoy. El instrumento es muy importante y si España lo necesita, tengan ustedes la total y absoluta certeza de que yo lo pediré. Entonces, claro, Rajoy dice que lo pedirá, lo cual impide en cierta medida que se empiecen a poner cortos en deuda española, porque si tiene el compromiso de pedirlo en caso de que suba la prima, en caso de que suba los tipos de interés de la deuda española, saben que los cortos se pueden quedar pillados. Cortos es los que venden prometiendo recomprar más tarde la deuda. Claro, si el Banco Central Europeo comienza a monetizar antes de que ellos la hayan recomprado, subirá de precio y la tendrán que recomprar a un precio mucho más elevado, con lo cual digamos que ahora son un tanto prudentes a la hora de ponerse cortos en deuda española, o incluso de desprenderse de ella quienes la tengan y esperen pues que se pueda revalorizar en los próximos meses por el efecto de la monetización del Banco Central Europeo. Y luego, pues si queremos atribuir esta cierta estabilización de la prima a algunos datos positivos de la economía española, pues también los podemos encontrar, ¿no? De hecho, hoy Alberto Recarte, el consejero de esta casa, pues nos daba 3 buenas noticias que ya hemos ido comentando pues a lo largo de las últimas semanas y que hoy además tenemos en cierta medida alguna noticia de todas, ¿no? Entonces, básicamente estas 3 buenas noticias o no malas noticias, una buena desde luego, que es la mejora del saldo exterior, ahora luego lo comentaremos. Luego, según Alberto Recarte, que el proceso de recapitalización bancaria ya está muy avanzado y por tanto se puede completar el saneamiento a lo largo de lo que queda de este año y del año que viene. Y por último, la aparente buena evolución, aunque esto es lo que queda más en suspenso hasta que obtengamos nuevos datos de todas las administraciones públicas, la aparente buena evolución desde agosto, porque si tomamos el conjunto del año pues sigue siendo muy mala, en las cifras de déficit que hacen que quizá al final se cumpla o se esté cerca de cumplir el objetivo de déficit. Aún así, desde luego este gobierno pues lo ha hecho bastante mal y ha generado bastante desconfianza durante bastantes meses y aunque hay algún brote verde o algún amago de brote verde, desde luego el mayor brote verde, que es el saldo exterior, ya viene desde la época de Salgado, que casualmente fue el único brote verde que Salgado no vio y que sí existía. Bueno, son señales esperanzadoras. No hablemos nadie ha hablado de brotes verdes, eso es una invención de los medios de comunicación a día de hoy, quiero decir, que se ha rescatado esta semana. Señales esperanzadoras, eso fue lo que dijo Fátima Báñez. Bueno, en realidad son
correcciones de desequilibrios, progresiva corrección de desequilibrios, que eso sí está ahí, sobre todo en cuanto al saldo exterior, como ahora comentaremos. Que eso sirva para apuntalar una recuperación fuerte de la economía española, ya falta mucho por ver, pero bueno, al menos el desequilibrio no se acentúa, ¿no? Que sería lo perjudicial. Luego, entonces, este gobierno, decíamos, pese a que se da alguna corrección de algunos de los más marcados desequilibrios de la economía española, pues lo ha hecho muy mal, la verdad, y ha generado muchas incertidumbres. El ajuste, por ejemplo, no lo está realizando por el lado de los gastos, sino por el lado de exprimir todavía más a las empresas, y esa desconfianza pues se ha traducido en que, según los medios, pues hasta agosto se ha producido una enorme salida de capitales de la economía española, cifrada en 250.000 millones de euros acumulado hasta agosto. En realidad, más que de salida, habría que entrar de no entrada o de repatriación de capitales extranjeros, porque básicamente esto no es tanto que los españoles cojan sus depósitos y los saquen fuera del país y se los lleven a Alemania, por ejemplo, sino primero que bancos españoles que tienen depósitos en el extranjero los están repatriando a España. Segundo, préstamos de bancos extranjeros que concedían a bancos españoles, por ejemplo en el mercado interbancario, se están cancelando, y los bancos españoles lo que están haciendo es sustituir esa línea de financiación por la línea de financiación que proporciona el Banco Central Europeo, y luego que fondos de pensiones, de inversión, etcétera, que tenían activos españoles los están vendiendo, y todo eso, pues bueno, tener una acción o un bono de una empresa española es como concederle financiación, aunque en realidad la financiación ya se le concedió cuando se emitió en primer momento ese bono, pero bueno, a efectos de balanza financiera es como si se le concediera financiación. Si se vende ese bono y lo tiene que comprar un español, pues lo que tenemos es una especie de salida de capitales, pero que en realidad es que no llegan a entrar, o que se cortocircuita en cierta medida el flujo de capital exterior hacia España. No tanto que el capital interno se esté marchando al extranjero, que de momento no está sucediendo. Además, son 250.000 millones de salidas de capitales que, sin embargo, desde agosto, desde que el Banco Central Europeo anunció que podía monetizar deuda pública, se han moderado sustancialmente, y probablemente en septiembre nos encontremos con que ya se han detenido. Para que nos hagamos una idea, de media hasta agosto salieron 30.000 millones de euros anuales, o salieron o no entraron, y en agosto solo 11.000, con lo cual ya cayó a la mitad y parece que se estabiliza, y probablemente en septiembre nos encontremos con que ya salió muy poquito, o que incluso entró, si empleamos esta terminología, ¿no? O volvió a entrar, más bien sería, ¿no? Pero bueno, esto sería la mala noticia del día, que sobre todo es una mala noticia acumulada hasta agosto. Lo peor se produjo hasta agosto, no a partir de agosto. Y como decíamos, pues hay algunas señales esperanzadoras o algunas correcciones de desequilibrios, por si queremos ver la buena cara de una situación económica que sigue estando tremendamente complicada, no nos engañemos. Entonces, la primera ha sido la buena evolución del saldo exterior, la balanza, el déficit por cuenta corriente, es decir, la necesidad de financiación de la economía española que venga del extranjero para sufragar y para mantener las operaciones internas de España. España sigue gastando internamente más de lo que produce, por tanto la diferencia es, para gastar más de lo que he producido necesito comprarlo fuera, o necesito pedirlo prestado fuera, ¿no? Pues esa petición prestada de fuera vendría a ser el saldo por cuenta corriente, y hasta agosto el acumulado ha caído un 40% en relación con el año pasado. Solo necesitamos hasta agosto 16.000 millones de euros, pero quizá lo más esperanzador sea que en agosto, creo que por tercer mes consecutivo, lo que tenemos es superávit. Es decir, si solo tomamos el mes de agosto, en agosto proporcionamos financiación al resto del mundo. Nuestros cobros del resto del mundo fueron superiores a nuestros pagos al resto del mundo. Por tanto, eso es una buena señal que podría incluso, pues si siguiera esta tendencia, que probablemente pues se modere, porque gran parte de estos ingresos vienen de la balanza de servicios, fundamentalmente del turismo, y el turismo pues en los próximos meses no va a crecer tanto como desde luego en los veraniegos, pero bueno, si se mantuviera podríamos cerrar el año con un déficit exterior del 1-1,5%. Recordemos que en el año 2007 estaba en el 10%, necesitábamos 100.000 millones de euros simplemente para que la economía funcionara, necesitábamos pedir prestados 100.000 millones de euros para que la economía funcionara. Estos son deudas que hay que pagar, y para pagarlas necesitamos acumular un superávit que parece a lo que vamos yendo y lo que pronostica el gobierno en los presupuestos de 2013 que tendremos para el año que viene, y no es una hipótesis inverosímil. Hay otras que sí son más inverosímiles, pero esta en concreto no lo es. Luego, en cuanto a la reforma
financiera. Habíamos dicho estos días que solo 4 bancos, los nacionalizados hasta la fecha, necesitarían ayuda por parte del Banco Malo, en concreto Caixa Catalunya, Nova Caixa Galicia, Bankia y el Banco de Valencia, pero hoy el Banco de España ha declarado que previsiblemente hará falta nuevas inyecciones a 4 nuevos bancos, en concreto Banco Mare Nostrum, Banco CEIS, Caja 3 y Liberbank. Todos estos bancos, por cierto, aunque los llamemos bancos, vienen de cajas, con que el problema ya sabemos dónde está, en las politizadas entidades financieras, para esto, de nuevo, para aquellos que quieren banca pública y todo lo demás. Bueno, entre estas 4 entidades financieras parece ser que necesitarán una inyección de 6.000 millones que el Banco de España estima que no podrán conseguir en el mercado, a diferencia de Popular e Ibercaja, y por tanto habrá que rescatarlas en torno a los 6.000 millones. Y muchas de ellas ya están planteando acudir al Banco Malo como manera de obtener capital, es decir, entendemos esperan vender los activos a un precio mayor al que podrían realizarlos de otra manera, o incluso a un precio mayor al que los tienen provisionados en el balance. Pero bueno, esto en todo caso veremos en qué se sustancia, porque de momento solo son especulaciones verosímiles, muy verosímiles, del Banco de España. Y terminamos, decíamos, 3 correcciones de desequilibrios, saldo exterior, agujero en el sector financiero, aunque probablemente debería haberse corregido de otra manera, pero bueno, es una manera de corregirlo, y buena evolución, lo conocíamos ayer, del déficit público en septiembre, que necesitaría ir coadyuvado para ser creíble por una buena evolución también del déficit en las comunidades autónomas. Bueno, hoy la Comunidad de Madrid ha presentado sus presupuestos para el año siguiente, para 2013, y contemplan un ajuste de 2.700 millones de euros. 2.700 millones de euros de ajuste, ¿por qué? Primero porque han de reducir su déficit a la mitad. Este año tienen fijado en el 1,5% y lo han de reducir al 0,7%. Y además porque el gobierno, con este maravilloso sistema de financiación que tenemos, que parece ser que las comunidades ricas pues cometen pecados y por ello tienen que obtener menos ingresos, van a perder 1.000 millones de euros de ingresos, con lo cual hay que redoblar los recortes, o al menos no bajar los impuestos, como por otro lado se podrían bajar si no se perdieran estos 1.000 millones. Entonces, ¿de dónde van a proceder este ajuste de 2.700 millones de euros? Por un lado se va a recortar. Bueno, por un lado se van a aumentar los ingresos sin subir impuestos, y esto probablemente sea lo más llamativo. Se va a vender patrimonio de la Comunidad de Madrid, se van a obtener ingresos vía cupones, por ejemplo, de empresas públicas, como el canal de Isabel II, etcétera, y tal vez la medida más polémica o más discutida o más hablada del día, que sea esa tasa de 1 euro sobre los medicamentos, que según Ignacio González no es una medida recaudatoria, apenas proporciona 83 millones de euros, sino disuasoria, es decir, para que no haya una sobreexplotación, una sobredemanda del uso de unos medicamentos que son básicamente gratuitos. Escuchémosle. Es una medida para seguir profundizando en el uso racional del medicamento. Somos el segundo país en consumo de medicamentos de la Unión Europea, tenemos un gasto muy por encima, un 15% por encima del resto de los países de la Unión. Atesoramos más de 45 millones de medicamentos en los domicilios de los madrileños. Vamos, que cuando el precio es cero, la demanda tiende a infinito, y en este caso se tiende a abusar de esa demanda y hay que racionalizarla de alguna manera. Lo bueno sería a través de precios de mercado. No hay precios de mercado, pues se imponen tasas disuasorias. Pero no solo ha sido por la vía de aumento de ingresos no impositivos, por los cuales la comunidad espera ajustar el déficit, sino también reducciones de gasto. En concreto va a reducir su presupuesto en 1.400 millones de euros. El presupuesto de la Comunidad de Madrid ya es mucho más bajo que el de Cataluña para una economía, pues bueno, que más o menos no se diferencia mucho en cuanto a tamaño, prestaciones. De hecho es más grande, ¿no?, la de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿cómo se va a proceder a este ajuste del gasto? Pues se va a recortar un 50% de las subvenciones. Yo la recortaría al 100%, pero bueno, al menos un 50% no está mal, mejor si fuera más. Y luego recortes en prácticamente todas las áreas: sanidad, educación, asuntos sociales y transporte, con la idea de que se puede recortar el gasto manteniendo el servicio, es decir, mejorando la eficiencia. En todo caso, lo que tenemos es que sobre el presupuesto hay un recorte, y es un recorte necesario. En definitiva, lo que está demostrando la Comunidad de Madrid es que existe un camino para ajustar el déficit sin subir impuestos, es decir, sin machacar a la economía privada. Bueno, enseguida hablamos de lo del euro por receta, que quizás es la medida más comentada, como decía Juan Ramón, efectivamente, hoy en lo económico, pero a mí me gustaría, profesor Raga y Emilio,
si se puede establecer algún tipo de diferenciación entre los dos términos más utilizados para hablar de la salida de la crisis económica en nuestro país por los dos últimos gobiernos en los últimos años. Es decir, brotes verdes versus señales esperanzadoras. Porque Elena Salgado vio brotes verdes por algún sitio, muchos se preguntan a día de hoy por dónde, pero efectivamente dice Juan Ramón que efectivamente ella vio algo, vio cosas distintas, y yo pregunto, ¿qué nos puede hacer pensar que estamos en una situación parecida a la de 2010, cuando parecía que efectivamente la economía remontaba, había algo de crecimiento, salimos de la recesión efectivamente? O podemos pensar que estas señales esperanzadoras que muchos economistas ya comienzan a ver son las mismas que antes, por lo tanto no nos creemos lo que dicen los políticos. Yo primero prohibiría utilizar cursiladas en momentos improcedentes. El hablar del brote verde es como hablar de la luz al final del túnel, esas tonterías, que cuando además se está en crisis lo que hay que hacer es trabajar, no hacer poesía de la crisis. Yo, lo del brote verde de la señora Salgado, además de una cursilada, aparte es que era, vamos, no podía estar más ajeno a la realidad. Pero vamos, estamos hablando de un gobierno que ni siquiera sabía cuál era el déficit que tenía. Con lo cual, hablar de brotes verdes a estos personajes, que ellos mencionaran este tipo, era simplemente seguir mintiendo a la población. Algo que hicieron desde antes de, bueno, yo creo que hasta las elecciones del 2004, pues hace el zapaterismo, es el coñac para todos y las civilizaciones, el sentido de la cultura del género, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dedicamos a eso, que es lo que nos divierte. La economía se hunde a partir de ya finales del 2005-2006, la productividad es un desastre, bajísima, con unos salarios que habían incrementado sustancialmente más que en todos los países europeos con los que competimos. A mí no me importa lo que hace Chipre, porque normalmente no competimos con Chipre en el mercado, pero sí me preocupa lo que hace Francia, lo que hace Alemania, lo que hace el Reino Unido. Por lo tanto, que en ese momento digan de brotes verdes es simplemente una insensatez, cursi además, que es grave, ¿no? Por lo tanto, yo creo en este momento, por lo menos, esperanza. Hombre, la esperanza primero es una cosa mucho más sacra que la del brote verde. Esto es menos cursi, vamos. Esperamos que realmente ocurra algo. Hay algunos signos, yo no sé si estoy muy de acuerdo, sé que lo dice por la gran expresión que tiene Juan Ramón, pero cuando se habla de ajustes, parece que cuando hablamos de ajustes es que hay un ajustador, está el relojero que pone el reloj a prueba. Hay ajustes que se producen por sí solos, o sea, el ajuste exterior, por ejemplo, el ajuste exterior en una economía deprimida, lógicamente tiende a ajustarse el sector exterior porque la población interior que vive en crisis reduce su consumo, sobre todo de productos de importación. Por lo tanto, manteniéndose, como dicen los ingleses, other things being equal, ¿no? O sea, manteniéndose todo lo demás igual, las exportaciones igual, dado que las importaciones disminuyen, mejora el déficit exterior, sin ninguna duda. Entonces, ¿es un ajuste? De acuerdo, claro que es un ajuste, sin ajustador. Aquí el ajustador ha sido el propio sistema económico porque no le han metido mano al tema, porque si le hubiera metido mano el gobierno a eso, seguro que no se había ajustado. Porque habría tratado de mantener consumos básicos, mantener relaciones con el exterior, compromisos de importación con algunos países. Y entonces, efectivamente, pero son signos, efectivamente. Del 10%, que recordemos que en 2007 fuimos el país con el déficit por cuenta corriente más alto del mundo, en términos de Producto Interior Bruto, más alto que el de Estados Unidos, que era el ejemplo paradigmático del déficit por cuenta corriente en el mundo. Bueno, pues nosotros fuimos mucho más chulos que estábamos en la Unidos. Champions League de la economía. Estábamos en la Champions League, claro, hombre, si éramos la envidia de todo el mundo. Claro. Y claro, con eso, hablar de botes verdes cuando estás en la Champions League y estás arruinado, comprenderás que eso no se puede tomar en serio. Yo desde luego no creo nada de eso. Yo no lo creo. O sea, que Fátima Báñez no te la crees. No, yo no me creo ni a Fátima Báñez ni tampoco, por desgracia, y discrepo con Alberto Recarte.
Explico, vamos a ver. Es verdad que la recapitalización de la banca puede estar avanzada, pero lo que es cierto es que lo que nos importa a nosotros de la recapitalización de la banca es que vuelva el crédito a la economía privada, tanto el crédito a familias como el crédito a empresas. Pero ese crédito no va a volver mientras persista el déficit de las administraciones públicas y, por tanto, los bancos sigan financiando la deuda pública en lugar de financiar al sector privado. Eso es lo que se conoce como efecto expulsión, ¿no? Entonces, la primera cuestión para que realmente nos sirva de algo el saneamiento de la banca es cerrar el problema fiscal, que entonces vamos al segundo término. Es verdad pues que en este segundo, en los últimos meses parece que ha aparecido algún dato mejor en términos de ejecución del déficit del Estado. Pero primero, todavía no sabemos qué es lo que pasa ni con las autonomías ni con los ayuntamientos, porque tampoco hay controles efectivos. Segundo, también es fruto de una mayor recaudación por IVA porque se adelantaron las compras ante la subida. Porque claro, es que una subida del 18 al 21 no es ninguna tontería, es que son 3 puntos, ¿no? Es un 3% más a pagar que la gente no estaba dispuesta y sobre todo en grandes compras, bueno, pues se han adelantado, ¿no? Pero no está nada claro que en cualquier caso, aunque se haya producido una ligera mejora, las cosas tampoco marchan como iban el año pasado, que ya iban mal, ¿no? Entonces, ahí sigue el tema del déficit sin corregirse. Y sigue sin corregirse y además eso es una cosa que tendría que ser donde sí tiene que ajustar de verdad el gobierno porque no hay ajustes de mercado, ¿no? El gobierno no está haciendo absolutamente nada de nada, ¿no? Ni por él mismo ni para las autonomías, que es donde tiene que meter la mano. Simplemente fija objetivos en lugar de fijar políticas nacionales, ¿no? De recorte drástico. Entonces, de hecho lo que quiere, y que también por eso están eludiendo lo del tema del rescate, es ir que suavemente y a ver si esto pasa y evitamos el tener más problemas. Entonces lo que vamos haciendo es acumular deuda y los intereses de la deuda se abren paso en cualquier presupuesto a costa del resto de las partidas y vamos consolidando el problema del déficit. Y mientras consolidamos el problema del déficit, insisto, no hay financiación para el sector privado porque el sector público se la lleva toda. Es el claro ejemplo de efecto expulsión, con la ayuda además del Banco Central Europeo, que admite a los bancos y cajas de ahorros españoles a descuento la deuda pública española, ¿no? Entonces, por esos lados no hay ni esperanzas, ni brotes verdes, ni amarillos, ni de ningún otro color. Y en cuanto al sector exterior, aparte de lo que dice el profesor Raga, en lo que yo no voy a entrar más, porque como tiene toda la razón del mundo, pues yo no voy a entrar más. Simplemente dos cosas. Uno, aquí tenemos economía deprimida para rato, porque lo que impulsó en parte en nuestro gran déficit exterior fue un consumo desaforado de productos importados y como el consumo va a estar deprimido, ¿no? Pues no vamos a tener por ese lado déficit exterior. Pero también también se ha corregido el saldo exterior porque como consecuencia de la situación de desaceleración económica internacional, pues se ha aliviado la presión sobre los precios del petróleo y de las materias primas de los que somos muy dependientes y que constituyen el 50% de nuestras importaciones son energéticas y un 20% adicionales son materias primas, ¿no? Entonces, si la economía española empieza a recobrar el pulso y la economía mundial empieza a recobrar el pulso, esos precios van a volver a subir y nosotros vamos a seguir teniendo nuestro problema de sector exterior, no llegando probablemente a las cifras de escándalo de 2007, pero sí a nuestro problema histórico de que el sector exterior ha sido el cuello de botella que ha estrangulado el crecimiento económico. ¿Por qué? Pues porque como el crecimiento económico desde el 97 hasta el 2007 se ha basado en la expansión de la vivienda, en la expansión de las obras públicas de infraestructuras, en la expansión del sector público y no en la creación de empresas privadas competitivas, pues ahora no tenemos empresas, ¿no?, que exporten para poder compensar de alguna manera lo que nos cuesta más. Y como encima somos tan genios, ¿no?, pues el señor Rodríguez Zapatero nos metió en el lío de cerrar las centrales nucleares y el Partido Popular, como no quiere ser claro para nada, aunque ha prorrogado la vida útil de Garoña, como ya no se fían de ellas las empresas, ¿no?, porque no aclara nada y seguimos inmersos en la incertidumbre regulatoria, pues las propietarias de Garoña, de Iberdrola y Endesa, han decidido no renovar la licencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos apostando por las energías más caras y que no nos podemos permitir y no apostando por las energías baratas, de las cuales además tenemos la materia prima, porque el 25% de las reservas mundiales conocidas de uranio están en España, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues seguimos teniendo el problema del sector exterior vinculado por ese lado. Entonces, eso se arregla coyunturalmente, como ha explicado perfectamente el profesor Raga, porque como estamos deprimidos y tenemos con el cefalograma plano, pues ni consumimos, ni nos movemos, ni no sé qué, y entonces, claro, importamos pues lo justo para encender la calefacción y poco más prácticamente, ¿no? Bueno, entonces pero voy a coger y voy a tachar los dos términos, brotes verdes y señales esperanzadoras. De hecho, momento nada. Digamos que hay dos maneras, ¿no?, de corregir el déficit exterior.
que se corrija en sí mismo es una buena noticia, porque si aún siguiéramos acumulando deuda exterior, pues iríamos al default en nada. Pero hay dos maneras. Una es, como se ha corregido en España fundamentalmente, aunque no solo, pero fundamentalmente, que es las importaciones se desploman. ¿Por qué? Porque efectivamente ni tenemos crédito exterior, la demanda interior está deprimida, etcétera. Y otra, como lo han corregido los países bálticos. Los países bálticos exportan ahora mismo un 50% más de lo que exportaban en el año 2007. Es decir, las exportaciones han crecido mucho, con lo cual pueden pagar el mismo nivel de importaciones que antes gracias a que venden mucho más fuera. En el caso de España, sin embargo, solo exportamos un 10% más, que no está mal, es decir, no se ha comportado mal la industria exportadora, pero desde luego no se ha comportado todo lo bien que debería comportarse. ¿Para qué? No solo para reducir el déficit exterior, sino también para que todos los factores que han quedado desempleados por el hundimiento de la demanda interna basada en crédito se puedan recolocar, es decir, para que los 6 millones de parados, una parte de ellos... Lo que pasa es que los países bálticos han apostado por el tema, entre otras cosas, de las tecnologías, de la innovación y demás. Entonces esa apuesta, pues más o menos tarda 10 años en prepararse una economía, en cambiar una economía para poder sacar el máximo partido de todo eso, ¿no? Entonces eso lleva un poco de tiempo y ellos empezaron hace 10 años y ahora están recogiendo los frutos. Pero es que en España, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar radicalmente todo el sistema educativo, empezando por las universidades, ¿no? Entonces es una reforma estructural que es básica y que como no se hace, o sea, y para las universidades, pues eso, o sea, empezar a hablar de una colaboración real universidad-empresa, para lo cual tiene que haber investigación, y para aquella investigación hay que concentrar los recursos donde se investiga y empezar a cerrar pues todas las universidades autonómicas, es decir, de las 56 universidades públicas cerrar 40. Además hace falta... Y otras muchas más cosas, por supuesto. No, pero quiero decir que no solo las universidades. Si tuviéramos mentes preclaras en las universidades, pero a la hora de la verdad los ejecutores no estuvieran formados, en definitiva la enseñanza profesional de altura, entonces no servía de nada. O sea, ¿cuál es la razón de que Alemania exporte tanto valor añadido de alta tecnología? Su enseñanza profesional. O sea, de acuerdo que está Nuremberg y que está Heidelberg y que está Frankfurt como universidades, pero sobre todo hay unas Fachhochschule que tienen una enseñanza profesional que habría que copiarla, pero el problema es que si la copias tienes que traer a los alemanes. Claro. Porque lo que copias, pero lo españolizas... Y el gasto. Los sindicatos ya han dicho que no, porque ¿qué es eso? Porque en el sistema alemán, entre otras cosas, la formación profesional, además de teórica, es práctica en empresas. Claro, claro. O sea, el antiguo, lo que antes eran los aprendices en España. Y claro, ya han salido estos ilustres sindicalistas y tal, a los que tantos puestos de trabajo les debemos. Sí, más o menos exactamente, diciendo que es explotador y demás, y que claro, que eso no podía ser, porque entonces las empresas se iban a aprovechar de esto, se iban a tratar de sustituir a sus protegidos por gente más barata, ¿no? Y que entonces, ¿cómo íbamos a importar ese sistema? Y recordemos que el gasto público por alumno es más bajo en Alemania que en España. Sí, pero tanto, si es que esto... No es un tema de gasto, es un tema de organizar bien el sistema como lo organizaría un mercado si el sistema educativo fuera privado. Bueno, nos quedan 3 minutos y no quiero que se me escape, no quiero que se me escape el euro por receta. Así que mañana, Juan Ramón, los que tengan a bien comprarse la prensa sepia, ¿qué se van a encontrar si es que quieren pues darse algún tipo de alegría? Pues, en realidad solo lo recoge Expansión. Expansión dice: Madrid también cobrará €1 por receta médica. Luego otras alegrías que... ¿Qué privilegian entonces los...? Sí, pues bueno, por un lado el economista nos da otra alegría a los consumidores. Las eléctricas cargarán las tasas autonómicas a los consumidores. Claro. Era lo esperable por otro lado, y por lo cual el gobierno pues es en gran medida o en total medida responsable de que esto suceda, porque recordemos que es su reforma eléctrica. Luego, pues también el economista, AENA recorta en 1.600 su plantilla gracias a la nueva norma laboral, una noticia que acaba de salir hace escasas horas. Luego, Expansión, empresas y familias sacaron de España 2.000 millones en agosto. Ya hemos dicho que lo que se llama salida de capital son 11.000, pues bueno, salidas realmente de capitales internas solo fueron 2.000, por tanto pongamos eso en toda su magnitud, ¿no? Hay que preguntarse si son los mejor informados. Sí. Que eso sería más grave. En toda cola bancaria siempre hay uno que se pone delante de todo. Eso es. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que
1 minuto para cada uno y 30 para Juan Ramón. Vale, que pues vamos, digamos ¿no? hoy. ¿Qué os parece lo del euro por receta? Pues es lógico. 1 minuto, ¿eh? Vamos a ver, es lógico porque de lo que se trata no es de recaudar, sino de disminuir drásticamente el gasto en medicamentos, sobre todo teniendo en cuenta que con la pirámide demográfica que tenemos se van a demandar más medicamentos que muchas veces son innecesarios porque con otro tipo de tratamientos se cura igualmente el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Es un café. Es un café, lo que se paga por receta. Y eso, en cambio, racionalizará en parte, al menos, el despilfarro, el descontrol absoluto que existe en el sistema sanitario español. El sistema sanitario español no se mantiene, no es viable. El Estado carece ya de dinero para inyectar a ese sistema que parece un saco sin fondo. Por lo tanto, la fórmula única, que no somos tan originales, o sea que lo primero que te dicen cuando sacas la tarjeta sanitaria europea es, bueno, si a usted le piden el copago en el país donde le tengan que atender, pide una certificación para que aquí se lo podamos reembolsar. Es decir, esto es lo más común del mundo, tanto en recetas como en asistencia sanitaria, en visitas, en ambulatorios. Otra cosa es la intervención, pero el que uno vaya a ver al médico porque no sabe qué hacer hoy, y así ya ocupa media mañana, Eso es verdad. no hacemos nada. Juan Lo que Ramón, pasa es pues- que eso tendría que acompañarse con otra cuestión. Lo que no se puede hacer es que a uno le pongan un tratamiento de 3 pastillas durante 8 días, que son 24, y te va a comprar 2 cajas de 20. eso es verdad. Y eso es lo que, porque en el Reino Unido tú compras y te dan las dosis que necesitas. Y ahí es donde también tienen que incidir y no sé por qué no lo hacen. Sí, bueno, pues en mi opinión, el mercado de los medicamentos funcionaría mucho mejor, tanto el de los medicamentos como el sanitario, si fuera libre. No tenemos un mercado libre, por desgracia, y por tanto hay que parchear y hay que simular, en ocasiones de una manera cutre, digamos, pero cómo funcionaría un mercado libre, porque si no, tienes distorsiones por todas partes. Pues no tenemos tiempo para más. Os voy a dejar que os vayáis a ver el fútbol, a los que os guste. Ya sé que este comentario que acabo de lanzar es poco afortunado, porque sois muy futboleros, esta clientela. pero bueno. Emilio, muchas gracias. Hasta Igualmente, luego. Juan Pablo, hasta Profesor luego. Raga, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Juan Ramón, mañana más noticias. Nos vemos Adiós. mañana, que no tenemos puente. Ah, es verdad, mañana trabajamos, eso sí, productividad, pero vamos, al poder, que tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida, Aquí en la radio. eso es verdad, una pausa y vamos con la cultura hasta ahora. Es la noche de César.